Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar Hackeando con Exactitud. Hoy nos acompaña Rafael Álvarez, cofundador y CTO de FluidAttacks. Antes de comenzar este webinar les voy a dar algunas recomendaciones. La primera es que pueden hacer sus preguntas a través de la caja de chat. Todas las preguntas las vamos a resolver al final de la sesión. Y también agradecemos que nos ayuden con una breve encuesta al final del evento para calificar cómo les pareció la presentación y para que nos den ideas y nos sugieran para próximos eventos. Mi nombre es María Tamayo, yo soy la CMO de FluidAttacks. Les comparto mis datos, mi correo electrónico y mi LinkedIn por si quieren entrar en contacto conmigo. Rafa, ¿me ayudas por favor cambiando el slide? Aquí está mi perfil de LinkedIn y mi correo electrónico por si quieren discutir sobre ciberseguridad y estar en contacto para futuros eventos. Le doy la bienvenida a Rafael. Rafael, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la puntual asistencia. Como ya María les contó, yo soy cofundador y el responsable del tema de tecnología en FluidAttacks. Aquí están mis datos. También muy feliz de tomarle la fotico a la pantalla, de que me agreguen por LinkedIn, de que me escriban correos, de que me pregunten, de que filosofemos sobre cualquier tema relacionado con seguridad de la información, en especial con lo que vamos a hablar hoy, que es hackeando con exactitud. Ya vamos a entender esas palabras como tan disímiles entre sí, porque son buenas y porque podemos hacer cosas muy chéveres con el hackeo y las mediciones. Entonces, lo que vamos a lograr hoy es cómo podemos comparar objetivamente hackers, herramientas, organizaciones, unidades organizacionales utilizando unos modelos de medición y unos modelos de medición que hablan de la exactitud de las pruebas. En este caso, las pruebas de pentest, ethical hacking, pruebas de seguridad, llámelo como quiera, aplica a cualquiera de esos métodos. Quiero también iniciar esta charla agradeciendo a nuestro científico de datos, Michael Rivera, que sin su inteligencia, su dedicación a estos temas, no podríamos haber llegado a las conclusiones y evolucionar los modelos que hoy operan sobre nuestro Attack Surface Manager, la analítica que ven nuestros clientes, los clientes que están siendo hackeados por nosotros, tienen ya, digamos que mucha de esta información en su sistema. Entonces, para que entremos en materia, vamos a entender el objetivo general y el orden del contenido general de la presentación. Entonces, primero vamos a entender el problema que vamos a resolver. Una vez veamos el problema, vamos a buscar soluciones. Y las soluciones al problema que tenemos son cómo resolvemos el problema de las mentiras, cómo resolvemos el problema de las omisiones. Las mentiras son los falsos positivos, las omisiones son los falsos negativos, pero son el nombre que nos ayuda a entender más el significado y las implicaciones son esos dos: mentiras en vez de falsos positivos y omisiones en vez de falsos negativos. Vamos a ver cómo se pueden utilizar modelos de consolidación y cómo se pueden utilizar modelos de escalamiento que tengan que ver con la exactitud. Y luego vamos a ver algunas aplicaciones concretas de un modelo relacionado con hackear con exactitud. Vamos a ver algunas conclusiones y el trabajo que actualmente estamos haciendo desde las áreas de productos, desde las áreas de analítica, para llevar esto a otro nivel y seguir evolucionando en pro principalmente de la remediación de los clientes. Nosotros hoy solo hacemos hacking, nos dedicamos a hackear con exactitud, a hackear de manera continua los sistemas que están en desarrollo de los clientes, los sistemas que están en producción, y no paramos de evolucionar como en esa línea. Muy bien, entonces, siguiendo con ese orden, vamos a entender el problema que tenemos y el problema que queremos resolver. ¿Listo? Entonces, el punto central está en el hacking es un instrumento de mediciones. Cambiar la mirada y hacer una analogía es, ok, tenemos el hacking, encontrar vulnerabilidades, tratar de penetrar un sistema, encontrar los caminos para llegar a los objetivos de alto valor, o vulnerabilidades que representen un riesgo, así sea menor, pero que representen un riesgo y que su remediación sea
sea corta. Ese es el hacking, pero ¿qué tal si decimos el hacking es un instrumento de medida de la seguridad o la inseguridad de un sistema? Al final para eso está. El hacking lo podemos ver como una pequeña lupa en la que decimos qué tan inseguro es esto o qué tan seguro es esto. Y al final, si nos preguntamos eso y lo vemos como un instrumento de medición, podemos medir, podemos preguntarnos también qué tan exacto es como instrumento de medición. Esa pregunta es una pregunta que la mayoría de compañías de hacking tratan de evadir. Nosotros no. Nosotros le damos relevancia y vamos a hablar de cómo hacemos esa magia detrás. Entonces, viene el siguiente asunto y es ¿qué es la exactitud en el hacking? ¿Cómo podemos decir que el hacking es más o menos exacto? Entonces, simplemente son dos variables y es la primera variable es todo lo reportado es verdadero. Si yo digo 10 cosas son verdad. No, si digo 10 cosas, 5 son verdad y 5 son mentira. Entonces, yo tengo más exactitud en el hacking cuando lo que digo siempre es verdadero. Eso se le conoce como no tener falsos positivos y también se le conoce como no decir mentiras, ¿cierto? Todo lo reportado es verdadero, 0% de falsos positivos. Ahora, hay un segundo tema menos conocido y es todas las vulnerabilidades son reportadas. Yo pude haber dicho que 10 vulnerabilidades tiene un sistema, las 10 son verdad, pero ¿qué pasa si tenía 20? Quiere decir que omití el 50% de ellas. A eso se le llama una omisión o un falso negativo. Entonces, el hacking es más exacto cuando tenemos que todo lo que decimos es verdad y reportamos todo lo que hay. Es decir, en ese sistema, si tenemos 20 vulnerabilidades, decimos que las 20 existen y no hay una más ni una menos. Y las 20 que dije son verdaderas. Entonces, ser exacto en el hacking es no tener omisiones y no tener mentiras. Es algo bastante simple. Recuerden en cualquier momento ir haciendo las preguntas en el chat a medida que vamos yendo para que al final podamos darle respuesta a la gran mayoría de ellas. Vamos ahora a ver esto de forma gráfica, no de forma conceptual. Pensemos que cada uno de los punticos que está ahí es los punticos rojos son vulnerabilidades. Los punticos verdes son partes del sistema que no tienen vulnerabilidades, es decir, alguna funcionalidad que está ok. Y los punticos rojos son vulnerabilidades que sí existen. Vamos a pensar que el universo es ese cuadrado, el universo completo de vulnerabilidades y no vulnerabilidades que tiene un sistema, son los puntos rojos y verdes. Y vamos a pensar que el instrumento de medición es nuestro círculo. El hacking es ese círculo. Entonces, lo que quede dentro de ese círculo es lo que reporta una prueba de seguridad de un hacking. Entonces, lo ideal sería, en este caso que estamos viendo acá, esta prueba es bastante inexacta. ¿Por qué? Porque solamente tiene los punticos rojos que están en la zona verde, que lo llamamos true positives, porque en efecto la prueba está diciendo que los encontró como vulnerabilidades, pero los punticos rojos que no están dentro del círculo es como que no los vio, por ende son las omisiones. Por eso a esa zona se le llama la zona de falsos negativos y la zona de true positives es vulnerabilidades que sí son, pero esta prueba dice muchas mentiras porque está seleccionando también punticos verdes como vulnerabilidades y en efecto no lo son. Entonces, omite lo de la izquierda, los falsos negativos, y omite y miente en la parte de falsos positivos, seleccionando esos punticos verdes como vulnerabilidades. ¿Qué sería hacer esto más exacto? Sería de alguna manera correrlo hacia la izquierda. Correrlo hacia la izquierda, entonces tenemos menos falsos negativos y tenemos, porque capturamos más puntos rojos, y al desplazarlo hacia la izquierda, pues dejamos de tomar los puntos verdecitos que son falsos positivos. Pero si lo entendemos también y usamos la analogía, si empezamos a aumentar el círculo para agarrar los falsos negativos que están en las partes de arriba, eventualmente ese círculo vuelve a la zona de falsos positivos y agarra algunos. ¿Listo? Entonces,
en la precisión en hacking tiene que ver, o la exactitud en hacking tiene que ver con ambas cosas, y aquí podemos ver una representación gráfica del asunto. El círculo acá es muy chévere porque en este cuadrado es muy bonita esta analogía porque nos ayuda a entender una tensión natural. Es muy difícil diseñar instrumentos de medición que sean altamente exactos, porque si usted se esfuerza mucho por tener falsos, por minimizar los falsos negativos, tiene que ampliar su capacidad de cobertura, digámoslo así, y termina teniendo falsos positivos. Entonces siempre están en tensión. En todos los instrumentos, sea un microscopio, sea una prueba de COVID, sea una prueba de cáncer, ¿sí? Entonces, eso se resume en palabras de esta manera. Uno si quiere reportar mucho, reduce las omisiones o reduce los falsos negativos. Pero al aumentar los falsos negativos, aumenta las mentiras. Ambas cosas como que se contradicen. Y lo contrario, si yo quiero minimizar los falsos negativos, entonces yo trato de reducir el círculo anterior. Si yo reporto, el camino es reporto poco, entonces yo reduzco las mentiras, pero aumento significativamente las omisiones. Eso es lo que ocurre. Esa tensión la tenemos que resolver y ese es el problema en el que estamos hablando acá. ¿Qué es esa actitud? ¿Qué es esa actitud en el hacking? ¿Qué es esa actitud en términos no solo de falsos positivos y no de falsos negativos? Que tú le preguntas hoy a los clientes, a los proveedores, y dices, ¿cuál es tu tasa de falsos negativos? Y vas a ver que es un asunto del que se prefiere no hablar. Muy bien. Entonces, ahora llevamos estos 11 minuticos de comprensión del problema. Vamos a gastar la mayor parte de la tinta y la saliva en las soluciones que tenemos. ¿Qué elementos? Fluid Attacks, con su servicio de hacking continuo, que se le conoce, la mayoría de los que tenemos acá son clientes activos, se conoce como el plan Squad. Y el plan Machine, cuando son nuestros escáneres los que están detectando vulnerabilidades, ya usan hoy a través del Attack Surface Manager. Entonces, las soluciones son, o las soluciones que podemos encontrar son en 4 dimensiones. Lo primero es, tenemos que identificar los falsos positivos o las mentiras. Y para eso necesitamos una interacción súper eficiente con el cliente, que es básicamente el equipo de desarrollo, y no el Blue Team o el Purple Team, nada de esas cosas, es el que arregla, la comunicación del Red Team con el que arregla es fundamental, y es esa comunicación efectiva en un proceso liviano basado en evidencia. Nosotros lo llamamos aquí los remediadores, sean áreas de infraestructura, áreas de control perimetral o desarrolladores. Ellos son los que en una interacción asistida a través del Attack Surface Manager nos ayudan a identificar esos falsos positivos. Lo segundo es, y uno de los aspectos como más interesantes de acá, y es cómo identifico los falsos negativos. Es decir, yo cómo puedo medir aquellas cosas que no vi, que son esas omisiones. Entonces, para eso vamos a hablar ahorita de una solución de cómo funcionan siempre nuestras métricas internas de los escapers. Luego vemos que ambas cosas están en tensión. Si yo optimizo los falsos positivos, tengo más falsos negativos. Si optimizo falsos negativos, entonces, ¿cómo creamos una métrica consolidada que ponga las dos cosas en tensión y nos dé una métrica o un modelo que nos unifique ambas cosas y nos dé una métrica global de exactitud? Y luego vamos a ver algo aún más interesante, y es que no todas las vulnerabilidades fueron creadas iguales. Hay vulnerabilidades, por ejemplo, que son vulnerabilidades, pero son difícilmente explotables o tienen una explotación conceptual, siguen igual siendo vulnerabilidades, pero la vulnerabilidad tiene un peso, una gravedad. No es lo mismo que yo vaya donde un médico y me diga, usted tiene cáncer, a que tiene 40 lunares. Los lunares son un problema, seguramente no son cancerígenos, seguramente son fáciles de resolver. Si quiere no lo resuelve, no dejan de ser un lunar. Pero ¿cómo medimos la precisión no contando cáncer y lunar como algo del mismo valor? Entonces vamos a hablar del modelo de escalamiento. Entonces, lo primero es que internamente
lo que hacemos, y parte como de nuestra fórmula secreta, es en cualquier operación de red team, de ataque, de security testing, siempre tenemos un hacker o un conjunto de hackers que lo vamos a llamar el hacker principal, que es el que hace la primera fase. Tenemos un hacker curador, también internamente es como el curador de un museo, es el que dice qué cuadro vamos a poner en la pared y qué cuadro vamos a quitar. Entonces, siempre hay una persona con mucha experiencia en CBSS que está todo el tiempo buscando que el score que damos a una vulnerabilidad antes de ser publicado pase por unos filtros. Básicamente es como el peer reviewer de una vulnerabilidad antes de que se publique. Entonces es otra persona, otro equipo que hace ese tema. Entonces hay un equipo de hackers principal, un equipo de curadores y tenemos un hacker escaper. Nosotros tenemos básicamente una línea de producción de hacking, es donde hay varios equipos que se van especializando a medida que vamos creciendo. A esos todos los llamamos los hackers principales, pero dado este contexto no aplica como profundizar en la línea de producción y cómo optimizamos de cara a la detección más rápida y a un ataque con varias vistas y varios expertise. El hacker curador y el hacker escaper. Ese hacker escaper ya vamos a entender para qué se usa. Pero lo primero esa es la estructura de cara a la exactitud que se requiere y que requeriría cualquier empresa que esté haciendo un trabajo serio sobre hackear con exactitud y sobre ser preciso de cara a lo que entrega. Entonces, vamos a resolver, ya con esa estructura de equipo, vamos a resolver el primer problema y es cómo identificamos falsos positivos o mentiras. Lo primero es, hay una duda supremamente común, los clientes dicen, eso no es una vulnerabilidad porque no es explotable. Y eso no es verdad. Hay vulnerabilidades que debemos reportar, debemos informar y ustedes deben informar a sus organizaciones y que no son un falso positivo independiente de que representen un riesgo menor o que la explotabilidad no se haya podido demostrar, ¿sí? Entonces, lo que sí hay es vulnerabilidades que tienen diferentes niveles de severidad. Hay unas de severidad baja y unas de severidad alta. Entonces, el primer paradigma implícito que las organizaciones que tienen pereza de remediar no es vulnerabilidad porque no es explotable. A lo cual Fluid reduce al absurdo esto con el siguiente tema, si no es una vulnerabilidad y no es explotable, por favor, publíquelo en la página web. Usted publicaría ese reporte de esa vulnerabilidad no explotable que no va a remediar. Va a decir, esto existe, es un fact que existe, no lo hemos podido explotar y no la vamos a remediar. Cuando usted piensa en la transparencia como un filtro de es o no una vulnerabilidad, usted dice, bueno, no, tal vez sí quisiera invertir 1 hora, 2 horas de desarrollo en ese pequeño lunar que me lo quiten. ¿Listo? Entonces, no explotabilidad no significa un FP. Primer paradigma. Y el procedimiento es muy simple. El hacker principal reporta esa vulnerabilidad. El hacker curador internamente es el que la ve, la revisa, la objeta, la rechaza o, en el caso ideal, la libera al cliente. Siempre hay 2 personas, como mínimo, a través de esos 2 equipos. Y los remediadores, en este caso los desarrolladores, los clientes, los áreas de infraestructura, cuando dice definitivamente esto representa un 0 riesgo para la organización, él en un proceso muy liviano puede hacerlo a través del Attack Surface Manager y comenzar una revisión que ahora tiene 2 personas responsables, que es el curador y el principal, solicita al remediador y dice, esto tiene 0 riesgo. Esa solicitud de 0 riesgo genera unos procesos internos entre el curador, el principal, la evaluación de nueva evidencia y determina si en efecto es 0 riesgo y si es 0 riesgo, la elimina del sistema, pero si no, si en efecto tiene algo de riesgo, se sustenta. Entonces, debemos entender que el proceso de 0 riesgo es un proceso de argumentación basado en evidencia que en efecto no existe y que no tiene nada que ver con decidir no remediar una vulnerabilidad porque la considero poco severa.
¿sí? Que es algo totalmente legítimo en la gestión de riesgos. Entonces, la parte de identificación falso positiva es muy simple. A través de un Attack Surface Manager debe haber un proceso de debate y debe facilitar un proceso liviano de debate basado en evidencia para clasificar sí o no el cero riesgo. Eso es fácil para todos. Ahora, ¿cómo hacer para identificar falsos negativos? Entonces, la pregunta es, encontramos todas las vulnerabilidades, y aquí viene parte del truco, cómo nosotros sabemos que se nos escaparon algunas vulnerabilidades. Entonces, de cara al cliente, las vulnerabilidades son cuando, en efecto, dentro de una prueba, en un alcance específico, en un sistema que no cambió, hay un hacker externo que dice, encontré otras vulnerabilidades que usted no vio, ¿sí? Pero nosotros, ¿cómo simulamos internamente para entregar menos escapes cada día y para saber cómo estamos mejorando, sin esperar que otro hackee externamente? Entonces, para eso tenemos el equipo Escapers. Entonces, lo que hacemos es simular un hacker externo. Nosotros tenemos internamente un hacker, un equipo de hacking externo, o el equipo Escaper simula ese hacker externo y que lo que hace todo el tiempo es algo similar a esto. El hacker principal reporta vulnerabilidades. Si es una prueba puntual, lo hace al inicio. Si es una prueba continua, todo el tiempo está encontrando vulnerabilidades y todo el tiempo nuevos hackers están volviéndose el hacker principal a encontrar otras y otras. El hacker escaper, que es otro equipo, un equipo aparte, lo que ese equipo considera lo vamos a considerar las omisiones de todos los demás. Entonces, ya sea en una prueba puntual, el escaper encuentra vulnerabilidades y la encuentra sobre la fase final, nosotros lo llamamos cross-check cuando es un one-shot, o el escaper team todo el tiempo sobre el hacking continuo, lo que él encuentre se considera una omisión del resto del proceso. Pero esa omisión del resto del proceso es una omisión que nos permite determinar si nuestro proceso está mejorando, si cierto hacker está mejorando, si cierto hacker tiene más omisiones, si debemos reforzar algunos temas con él, si es mejor en otro equipo, y ver en general para determinado sistema cómo está funcionando la detección en los hackers principales. Al final el cliente simplemente ve una versión mejorada porque lo que encuentra el Escaper Team también lo encontró Fluid y encuentra más vulnerabilidades, pero internamente nosotros tenemos separadas las dos cosas. Y esa clasificación nos permite aproximar las omisiones que tiene un sistema, una organización, un hacker, un equipo de nuestros equipos de la assembly line, por así decirlo. Este escaper hace una labor muy interesante porque una vez lo detecta, luego socializa al hacker principal eso nuevo que detectó, de forma que genere un ciclo virtuoso de aprendizaje para que no se le escape en el futuro. Y ese hacker principal es el responsable de hacer el reporte de la vulnerabilidad en el ASM. Ya al final el ASM ve la vulnerabilidad y en realidad el cliente recibió un servicio más completo, él no sabe cuál la detectó, qué equipo, y es irrelevante, es parte de nuestra estructura del assembly line y de la evolución, pero él ve la vulnerabilidad porque la detectó simplemente el escaper, pero internamente nosotros tenemos unas métricas que nos ayudan a mejorar y a identificar falsos negativos y a aproximar ese valor. Entonces, con eso solucionamos el segundo problema, y es medir las omisiones o aproximar las omisiones. Ahora, tenemos que resolver el tercer problema, y es que si las mentiras y las omisiones están en tensión, ¿cómo lo consolidamos? Entonces, para eso vamos a la teoría de la medición y encontramos varias cosas, y es cómo se mide, cómo se determina la exactitud en una prueba de COVID. Entonces, en la medicina hay bastantes aplicaciones de esto. Hay un modelo que se llama el modelo de exactitud, y el modelo de exactitud básicamente lo que dice es sume el área de los true positives y los true negatives y divídalo por todos los punticos del cuadrado, como que tomen los punticos que fueron seleccionados por el círculo y divídalos por los punticos que están en el universo. Este modelo suena muy sencillo, muy fácil. Al final tiene que ver con las secciones que vimos en la gráfica del cuadrado y el círculo, pero tiene un pequeño problema, y es que en seguridad
usted no puede determinar con facilidad los true negatives. Usted no sabe cuántas vulnerabilidades no lo fueron. ¿Cuáles son esos punticos verdes afuera del cuadrado de la derecha? Ese componente es complejo de determinar o casi que indeterminable. Entonces, este modelo que nos viene de la teoría de la medición, no lo inventamos, tiene una falla en ese componente. Sin embargo, existe otro modelo también de teoría de la medición, que es una serie de modelos, en este caso el más sencillo es el F1 Score, y el F1 Score básicamente lo que te dice es, tome los true positives, es decir, las vulnerabilidades que sobrevivieron al debate de zero risk, divídalas por los true positives más un medio de sumar los falsos positivos, que son en efecto los que fueron aceptados como error, y los falsos negativos, que fueron los obtenidos por los escapers o por los reportados externamente. Entonces, el F1 Score, como ustedes pueden ver, tiene tres variables que sí son más fáciles determinables. Las vulnerabilidades que sobrevivieron el debate, los falsos positivos son las vulnerabilidades que en efecto llegamos a un acuerdo que eran falsas, y los falsos negativos, que son las vulnerabilidades encontradas por el escaper, se meten en esa ecuación y eso nos da un puntaje. Ese puntaje nos ayuda a ver de forma consolidada si estamos subiendo mucho los falsos negativos o subiendo mucho los falsos positivos, nos ayuda a saber que estamos yendo en una mejor dirección. Porque acuérdense que si optimizamos una u otra, vamos a afectar ambas. Entonces aquí tenemos que optimizar ambas y lo que tenemos ahora que optimizar es el F1 Score. A medida que mejoramos el proceso, el F1 Score debe ir creciendo. Entonces es el modelo de consolidación, nos ayuda a resolver esa tensión natural o al menos observarla y saber que un cambio que hicimos en la línea de producción, un cambio que hicimos con un nuevo hacker, con una nueva técnica, con un nuevo exploit, con un nuevo escáner que esté desarrollado dentro del plan Machine, cómo está evolucionando la precisión de esto. Y finalmente, y uno de los temas más interesantes acá es el modelo de escalamiento, que es el cuarto y último problema que tenemos que resolver. Recuerden que el primero es identificar mentiras, el segundo identificar omisiones, el tercero es consolidar para optimizar ambas cosas y el cuarto es el siguiente. Es un problema demasiado evidente para todos, pero que nadie se arriesga a tomar un camino, y es, si yo voy donde el médico y tengo 40 lunares y tengo cáncer, yo tengo 41 vulnerabilidades, 41 enfermedades, pero hay una que es más grave. Pero todas las métricas gerenciales que hacemos son sumando número de vulnerabilidades. Tengo 41 vulnerabilidades, remedié 39 vulnerabilidades porque me quemé 39 lunares, o tengo cáncer más otro lunar. El asunto de la severidad es súper crítico. Entonces, no debemos agrupar vulnerabilidades porque cada vulnerabilidad tiene diferente severidad. Entonces, lo primero, no todas las vulnerabilidades tienen la misma severidad. Es el primer problema. Por ende, sumar, dividir, calcular remediación con las vulnerabilidades y el número es demasiado miope, demasiado. Lo segundo es que si alguien podrá decir, bueno, no contemos vulnerabilidades, sumemos las severidades en el estándar CBSS, que mide la severidad de 0 a 10, digamos que es el rango total. Eso tiene otro problema, y es que una vulnerabilidad en ese modelo, en el CBSS, una vulnerabilidad de severidad 10 no equivale a 2 de severidad 5. La vulnerabilidad 10 es absolutamente grave y 2 vulnerabilidades 5 no representan el mismo riesgo que una de 10. Ese problema lo vamos a resolver acá. Ahorita más adelante. Y otra de las soluciones que la gente, de hecho el estándar, pues los creadores de CBSS, la gente es feliz con el tema de, no, los quiero agrupar por bajo, medio, alto. Entonces, ¿qué pasa? Usted lo único que hizo fue no solucionar el problema y no empeorar el problema, porque ahora dice tasa de remediación de las bajas, tasa de remediación de las altas, tasa de remediación de las medias. Usted ahora tiene que hacer no un análisis, sino 20 análisis, 3 análisis, 4 análisis de cada cosa, y está llena de arbitrariedades. Por ejemplo, una vulnerabilidad 9.9 en CBSS es 10% más severa que una 9.0, que es la crítica. Ese
la severidad ya la representa en su proporcionalidad, ¿la representa el CBSS? No. Hay que definir para bajo, medio, alto una segmentación. El estándar la segrega y dice, a partir de 4 hacia abajo es baja o media y define unos límites. Entonces yo me hago esta pregunta y es, una 8.9 no es crítica, pero una 9 sí. ¿Por qué se definió en 9? ¿Porque era redondo o basado en un análisis estadístico de las otras cosas? Genera unas arbitrariedades de segmentación muy delicadas. Y como les planteé ahorita, esa agrupación genera una complejidad desde el punto de vista gerencial. Y es, ahora tenemos 4 series de datos no agrupables entre sí que deben tener análisis separados. Entonces yo ahora hago análisis de remediación de las vulnerabilidades críticas altas, de las medias, de las bajas. ¿Cómo evoluciona en el tiempo la remediación de las bajas, las medias, las altas? ¿Sí? Entonces, este problema, que lo llamamos el problema de escalamiento, nosotros les recomendamos aplicar un algoritmo bastante sencillo que nos permite hacer agregaciones. Y es, una de las conclusiones importantes es, por estas razones, el análisis ejecutivo basado en cantidad de vulnerabilidades o severidad pura, usando o no clasificación por rangos, no se recomienda. No es la recomendación de los clientes, y hemos visto un tema muy chévere, es que a los clientes que han comenzado con un modelo de severidad agregado, se le hace natural el modelo nuevo y simplemente es un tema de paradigma o de cambio en el lenguaje o de tener una discusión explicando por qué no debemos tener ese tipo de conversaciones. ¿Cómo hacer el modelo de escalamiento? Entonces, cuando lo revisamos desde el equipo de Data Scientists, lo primero que hicimos es mirar las frecuencias de las severidades y tratar de hacer un ajuste por frecuencia. Pero tiene un problema. Estas son las frecuencias de todo nuestro dataset de 20 años de estar haciendo temas de ethical hacking y de mediciones de seguridad mediante pruebas de seguridad. Y tiene un problema y es que esta zona, que es una zona más baja, tiene una frecuencia equivalente a otra zona más alta. Entonces, el ajuste por frecuencia, que es como el camino número 1, pero que no sirve para nada, no tiene ningún sentido. Es como el paso 1 que les queríamos contar como ese fracaso. Y la solución en realidad es, lo llamamos el CBSS Fluid Attacks, que es muy saborizable acorde a cada percepción de riesgo de cada cliente cuando quiera hacer el asunto. Nosotros tenemos unas constantes PIR recomendables, pero básicamente el CBSS-F o ajustado por severidad, que soluciona los problemas del slide anterior, es tomar una constante P, elevarla a la CBSS y restarle un valor R. Entonces, ¿qué es P? P equivale a la proporcionalidad. Acá cada organización puede ajustar ese valor y decir, es que P para mí va a ser 4, va a ser 3, va a ser 2, va a ser 1. Y significa, la semántica de eso es cuántas vulnerabilidades CBSS 1, cuántas de las más chiquitas equivalen a una de las más grandes. Es justo esa relación. Yo con esa constante P, yo puedo calibrar que una 10 tenga un significado muy representativo para mí, tenga mucho peso en la analítica y una 1 tenga muy poco peso. Entonces yo puedo ajustar ese valor P. Entonces por eso lo llamamos P de proporcionalidad. Y R es el rango y es qué valores queremos en el universo del CBSS, hasta cuál va a ser mi valor mínimo y mi valor máximo. Entonces yo quiero que sea de 1 a 10 o quiero que sea de 0.02 a 4096 la más alta. ¿Sí? ¿Cuáles son esos rangos de severidad? Quiero un rango más pequeño, quiero un rango más grande. Y la P es qué tan proporcional es el primero con el segundo. Este P y R son parámetros de negocio, pero en nuestra experiencia, la recomendación es trabajar con este ajuste. 4 CBSS menos 4 representa un valor de agregación que tiene que ver con los riesgos relativos que representa para una organización, un CBSS 10 a un CBSS 1. Para que lo veamos en la práctica, aquí podemos tener una idea y es, en la primera columna vemos cómo se comportan los posibles CBSS, que es de 1 a 10,
Y aquí vamos a ver un valor ajustado equivalente. El 4 a la CBSS menos 4 equivale que un CBSS tiene una severidad de 1, en realidad es una severidad de 0.02. Y un CBSS de 10 en realidad es una severidad de 4096. Entonces, al hacer ese escalamiento, podemos hacer unas agregaciones que nos facilitan, nos simplifican los análisis y que nos ayudan indirectamente a la prioridad en lo de remediar. Entonces, yo remedio una vulnerabilidad de tipo 10, en efecto disminuyo significativamente el peso que tiene. Luego, en las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6 es más o menos cuántas veces equivale una vulnerabilidad a otra. Entonces, 262.144 en la fila de abajo equivale a que una vulnerabilidad 10 es 262.000 veces más severa que una vulnerabilidad 1 con este modelo de escalamiento. Muy bien. Ahora, cuando cogemos el modelo de CBSS y lo vamos a consolidar con la exactitud, es que en vez de contar en los true positives y en los false positives y en los false negatives, cada vulnerabilidad como una, o cada vulnerabilidad con su severidad ajustada o con su severidad es manejar el F1 score basado en severidad ajustada. De manera que la exactitud ahora no solo se mide con número de vulnerabilidades, no solo se mide con la severidad, sino cómo se mide con una severidad que representa el riesgo relativo para mi organización. Pues, en efecto, es más grave que se escape una vulnerabilidad que tiene un score de 10 a una vulnerabilidad que tiene un score de 1 o de 5. Y debemos optimizar es para el F1 score de severidad ajustada. Entonces, en esta par de ecuaciones, vemos cómo funciona un modelo de medición de exactitud en hacking basado en severidad ajustada que representa un riesgo, los riesgos a los que se expone la organización de una forma más adecuada al negocio y adecuada a lo que hay que priorizar. Y bueno, obviamente los temas de tasas de remediación también se calculan sobre el CBSSF, pero en este caso es el modelo de F1 Score. Muy bien, con esto solucionamos todos los problemas, nos quedan 23 minuticos. Vamos a hablar de algunos usos y vamos a dejarle tiempo principalmente a las preguntas. Muy bien. Ejemplos reales de uso de estos modelos. El primero es esto. Estos son datos que le ayudan a ver a ustedes esto cómo se puede utilizar en la práctica. Entonces, miren, estos son, cada barra representa cuál es la exactitud de hackeo en una organización por un equipo de pentesting. Entonces, ¿eso qué significa? Que la precisión mínima en una organización es de 93%. Y eso significa que nosotros como empresa, en unas condiciones específicas, sobre todo hacking continuo, tasa de cambios, ese SLA nosotros nos podemos comprometer a tener una exactitud. Entonces, todos los clientes hoy de hacking continuo tienen este SLA por defecto. Es decir, Fluid no es una empresa solo de medio, sino que además se compromete a una exactitud. Y a una exactitud no en número de vulnerabilidades, porque por número es muy fácil, la gente simplemente reporta muchos y cuando encuentren una grave el SLA siempre va a tender a 100. Pero por severidad no hay manera de hackear el sistema. Entonces acá vemos el SLA por organización y vemos unas organizaciones en las cuales, y este SLA es un SLA simulado porque es basado en los escapers, es decir, no es el hackeo real. Entonces esto es el mínimo de precisión, de exactitud, perdón, de hackeo por organización. También lo tenemos obviamente por sistema. Otra aplicación del tema de exactitud, no en el de SLA, pero solamente el de CBSS, es usted cómo hace benchmarking entre organizaciones basado en severidad. Entonces uno dice, mire, esta es mi organización, tiene una tasa de remediación de 97%, pero no en número de vulnerabilidades y no en solo las bajas, las medias, ahí están todas, porque ya están ajustadas. La mejor organización de la que tenemos conciencia es el 98%. Si tomamos todas las organizaciones en hacking continuos, remedian solo el 50%, aproximadamente aceptan. Esto es muy chévere.
hemos visto que los clientes cada vez son más conscientes que incluso vulnerabilidades no explotables son de muy bajo costo remediar y las remedian. Las amarillitas son que aceptan dejarlas abiertas y también tenemos organizaciones que mantienen toda la severidad. Aparece una métrica más bonita aún y es cuál es la velocidad de remediación de las organizaciones. Pero yo cómo calculo la velocidad de remediación. Entonces aquí es muy chévere porque es la velocidad de remediación no de cuántas vulnerabilidades cerré por día calendario, sino cuántas vulnerabilidades cerré o el mean time to remediate que tengo por severidad encontrada, ¿cierto? Es crítico y premia esto cerrar muy rápido, siempre las más altas, ¿sí? Entonces tenemos una organización de ejemplo que tiene 95 unidades de severidad cerradas. 95 días por cada unidad de severidad. Es la organización de ejemplo. La mejor que tenemos conciencia es 42 días por cada unidad de severidad. En promedio son 96 días y la peor organización en 205 días. Ahora viene unos temas con los hackers y es cómo podemos saber que un hacker puede tener más productividad que otro. Entonces es muy sencillo, se toma todo el salario consolidado de la persona mientras está hackeando y se divide el $1.000.000 por la severidad que encontró. Entonces aquí tenemos un ranking relativo hipotético de los hackers más productivos y los hackers menos productivos por $1.000.000. Eso no significa necesariamente que sea malo, significa que el hacker de la derecha por cada $1.000.000 de remuneración total está encontrando una severidad mayor para los clientes. Entonces esto ayuda a tener escalas que permitan a los hackers que reporten más rápidamente, más severidad, puedan facilitar el reescalonamiento de una forma objetiva en su tema salarial. También uno puede analizar, por ejemplo, ya cuál es la productividad de un hacker basado en la severidad que encuentra. Entonces uno dice, mire, aquí tenemos en algunos red team que hemos hecho este trabajo de análisis, hackers que tienen 12.000 unidades de severidad encontradas por cada $1.000.000 en toda su historia. Luego tenemos otra zona de más o menos 5.000 unidades de severidad y ya luego tenemos cómo se comportan las medias y la productividad de hackeo basado en el modelo CBSS y basado en el $1.000.000, no necesariamente en el tiempo, sino en el input a esa ecuación es el $1.000.000 de costo total en su historia mientras ha estado hackeando, obviamente. Tenemos otro tema y es cuánta severidad encuentra un escáner, cuánto encuentra un humano. Entonces, esa proporción, nos llevamos haciendo mediciones constantes de esta variable de cuánto nuestro plan squad, cuánto encuentra y cuánto nuestro plan machine, cuánto encuentra. Y los hackers encuentran el 75% de la severidad, ¿cierto? Hay mucho mercadeo, las máquinas sirven, detectan, tienen 0 falsos negativos. Claro, tienen solo falsos negativos porque son máquinas de detectar lunares. Entonces, pues sí, si yo solamente defino mi universo como los lunares, pues seguramente contar lunares va a ser más sencillo. Pero si mi universo es pensar que son todas las enfermedades, entonces cambian los falsos negativos. Entonces, lo normal, lo que hemos encontrado es que el 25% al 30% de la severidad la encuentra el plan Machine. Es un plan rápido, eficiente, con unos niveles de precisión, pero la severidad gruesa la encuentran los humanos. Son súper relevantes y seguirán siendo relevantes por otros aspectos que discutiremos luego cómo funcionan los escáneres. Otra aplicación y es cómo comparamos en el tiempo la evolución. Entonces, por ejemplo, nuestro plan Machine versus el Squad, cuánto porcentaje de la severidad va encontrando. Entonces vamos encontrando que Machine se va haciendo fuerte, pero a medida que el TOE se queda estable, es el humano el que siempre empieza a ganar. Y para que entremos a las preguntas, tenemos las siguientes conclusiones. Y es, el hacking y las herramientas son instrumentos de medición de seguridad. Eso es un hecho.
El uno es un instrumento, el otro es otro. Como instrumento, su exactitud puede ser cuantificada, siempre. Y su exactitud es ambas cosas, mentiras y omisiones. La unidad de medida no debe ser la cantidad de vulnerabilidades, también está súper claro. Es un error clásico, por favor, elimínenlo y dejen y traten de evangelizar con educación a sus equipos internos, a sus ejecutivos. Seguir contando vulnerabilidades es un error. Debe ser la severidad CBSS ajustada y esto le reduce los análisis requeridos, facilita la consolidación. Las organizaciones entre esto pueden empezar a comparar cuantitativamente una cosa con otra. Entonces, no sé, es bastante extraño que la mayoría, el paradigma es que Sonar es un analizador de temas de seguridad. No sé, analice la vulnerabilidad de Sonar, analice los escapes de Sonar, analice los falsos negativos de Sonar, cuando no hay ese debate, pero entonces usted puede empezar a comparar una herramienta con otra, cuantitativamente, y medir su exactitud. A un sistema le corre una herramienta, a otro sistema le corre otra herramienta. A ese mismo sistema le hace el hackeo manual y cruza los datos, que los hemos visto en otro de los webinars que deben poder encontrar en nuestro canal de YouTube, en donde hablamos de cuántos peces tiene un río y cómo los diferentes escáneres tienen unos niveles de precisión específicos. Y ahí lo hacemos solo contando vulnerabilidades. Usted puede comparar un hacker con otro, puede comparar dos red teams, ¿sí? De esta manera, mucho más objetivo, puede comparar no solamente eso, cuáles son la tasa de severidad que están inyectando los equipos o cada sistema, lo puede analizar por TOI, ¿sí? Y logrado lo anterior, un red team puede comprometerse con SLA con sus clientes y remunerar mejor a los hackers según su productividad. Muy bien. Trabajo futuro, y para cerrar, es que hoy Fluid es súper intenso en encontrar y en contribuir a la comunidad, encontrando vulnerabilidades de software de distribución pública que no tienen hackers a la mano para pagar. Entonces hay muchos research teams que se mueven a ciertas velocidades, que se mueven, encuentran mucho, encuentran poco, encuentran un ratico, pero ¿cómo comparamos un research team con otro? En el tiempo, por ejemplo. Entonces, es algo que estaremos explicando en el 2023 muy seguramente. En este año estaremos hablando en otro webinar sobre cómo fuimos la primera CNA de Latinoamérica para poder ser autorizada por MITRE para emitir CVE y cómo funciona internamente el proceso de Research Team. Hoy el modelo que tenemos da igual peso a un falso negativo o un FP, entonces venimos trabajando con unos modelos F1, modelos F, que tienen pesos diferentes a un falso negativo o a un falso positivo. ¿Es más grave una omisión o es más grave una mentira? O una mentira entonces me genera tiempo perdido. Una omisión posiblemente me muero de eso. ¿Cuál de las dos es algo que es propio de la organización? ¿Qué tanto más grave uno que otro? Son asuntos que estamos trabajando con la familia de modelos F. Y poder hacer esto, lo que más le estamos trabajando es cómo podemos predecir la severidad esperada acorde a de parámetros a priori. Es decir, cómo podemos, basado en lo que vemos rápidamente, anticipar la severidad que debemos esperar ahí. ¿Será que el número de puertos nos ayuda a entender cuál es la severidad total que hay? ¿Podemos contar los peces en el lago aproximando solamente por el área y un par de mediciones? Campos en una aplicación, líneas, autores. Basado en eso, estamos trabajando en poder saber la severidad que habrá por encontrarse. Muy bien, nos quedan, María, creo que 12, 15 minuticos para las preguntas y bienvenido la lista de preguntas. Claro que sí. Mientras vamos respondiendo las preguntas, te agradezco que coloques el código QR para que las personas vayan respondiendo la encuesta. También les dejo en la caja del chat el link para que lo puedan visitar y puedan ir respondiendo la encuesta que tenemos. Perdón, María, hacemos énfasis en esto, si ustedes ven el valor que buscamos aquí de ser de alguna manera open source, transparentes, de contar a la competencia que sabemos que viene mucho en nuestros webinars y que luego pretende igualar en muchos de esos componentes los nuevos modelos. Para nosotros es bueno que todo eso ocurra. Solamente el feedback que recibimos es nuestro premio y nuestra felicidad. Entonces les agradezco mucho que le tomen
una fotico a esto mientras van llegando las preguntas. Les demora exactamente 2 minuticos responderlas y darnos ideas de qué otras cosas podemos hacer. Ok, bueno, lo primero que quiero aclarar antes de comenzar es que sí, este webinario es grabado, les va a llegar luego un correo con una copia de la grabación y en los próximos días también lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, así que se pueden suscribir y cada vez que tengamos una nueva charla la podrán ver en el canal, así como todas las charlas pasadas y todos los meetups pasados que hemos hecho en los últimos años. Bueno, la primera pregunta que tenemos la hace Juan Cuartas. ¿Cómo saber si encontraste todo? Las dos fuentes son simular un hacker externo con un escaper y cuantificar esos escapes para determinar eso. Ese es el primero. El segundo es los escapes reales. Entonces, al final vos podés saber qué tipo de vulnerabilidades son las que más escapan cuando tenés la fuente del escaper o cuando recibís de los clientes una prueba externa donde dicen, ah, mira, es que esta no está reportada. Entonces, ahí comienza un proceso mucho más largo en el cual empezamos a revisar si está eso suscrito a hacking continuo, si fue el mismo sistema, y cuando encontramos que eso corresponde, pues se cuantifica como un escape. Entonces uno en realidad, uno podría decir, no, nunca lo puedes saber. Sí, nunca lo puedes saber, pero vos puedes saber que vas mejor que el Q pasado. Vos sabes que vas mejor que el Q anterior. ¿Sí? Esa es la medida en donde de forma cuantitativa, con un modelo que está fijo, es una balanza, que posiblemente es una balanza que no está perfectamente calibrada, pero si vos te pesas todos los días, vos sabes si está subiendo o bajando de peso. ¿Sí? Entonces, las fuentes son esas, no puedes saberlo con plena certeza, pero tampoco sabes que un metro es un metro con exactitud. Vos no sabes que un minuto es un minuto. Vos, eso tiene una precisión alta, pero tiene una precisión, por eso tu reloj se descalibra. Vos no sabes en realidad el tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estás preguntando? ¿Cuánto es un segundo? ¿Cuánto es un metro? Tu balanza te dice la verdad, que es la pregunta que haces. No importa tanto eso, importa que vos sepas que sos más exacto que ayer. Y para nosotros como Red Team enfocado en esto, es importante saber que estamos mejorando nuestro proceso con cambios en la línea de producción, con equipos, con técnicas, con nuevos escáneres en nuestro plan machine para ser mejor. Ese es el punto. Bueno, Donovan Castrillón quiere saber, ¿las omisiones son más graves que las mentiras o no podemos hablar de si una lo es más que la otra? Es justo lo que mencionamos del trabajo futuro. Para mí la pregunta ni siquiera es esa, es algo que cada organización puede determinar o no. Si usted está hablando si ya estamos hablando de severidad ajustada o a partir de eso, yo creería que es más grave. Si usted me pregunta a mí, en Fluid la postura de remediación de todos nuestros sistemas es de 100%. Esa es nuestra postura. Se remedia todo. ¿Por qué? Porque incluso lo que tiene poca severidad son asuntos de higiene que también 1 hora, 2 horas o 3 horas de ingeniería o 3 días de ingeniería no tiene ningún efecto relativo en dejarlo abierto versus esas 3 horas. Yo prefiero eliminar cada lunarcito y estar siempre bien vestido. Para mí lo más grave son los falsos negativos, pero hemos tenido esta conversación y estas charlas las hemos dado en privado, en juntas directivas, con gerentes y depende, es una postura que creo que terminará siendo de riesgo. Yo, si le diría, trate de buscar exactitud al 100%, trate de buscar remediación total. Y internamente, si tuviera que priorizar, porque me ponen un revólver y diga, escoja, sí, prefiero perder tiempo con falsos positivos. Porque al final, ¿qué pasó? Pues bueno, no perdió nada. Solo que hay gente que grita mucho dentro de las organizaciones y dice, no, perdí mucho tiempo con este falso negativo. Ok, pero yo optimizaría para falsos negativos 0. Eso obviamente tiene un costo alto. Bueno, Juan Manuel Young nos pregunta, ¿creen que con inteligencia artificial se puede mejorar la exactitud y la cantidad de vulnerabilidades encontradas? A la fecha, nosotros hoy utilizamos inteligencia artificial desde hace
creo que 18 meses. Es un proyecto que el proyecto más grande que tenemos internamente, o más viejo, la característica más vieja que tenemos, un proyecto que lleva 3, 4 años casi, en donde con inteligencia artificial nosotros podemos hacer triaje de las zonas de la superficie de ataque que más probabilidad tienen de ser vulnerables. Pero cualquier cosa que hoy le diga que con inteligencia artificial se detectan más vulnerabilidades, automáticamente es mentira, no existe. Lo que sí existe es la capacidad de que la inteligencia artificial guíe a un hacker a esta zona de la superficie de ataque tiene más probabilidades de tener. La precisión de nuestro motor de priorización es del 73% o 74%. Creo que tiene el F1 Score, porque en inteligencia artificial también podemos utilizar los modelos de F-Score. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando dice con alta probabilidad que hay vulnerabilidades, de 3 de las 4 veces que lo dice, sí tiene vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, yo creo que no contribuye de forma directa, contribuye de forma directa a la detección más rápida y a la asistencia al hacker. David Gómez quiere saber, ¿hay margen de mejora para los mecanismos de detección de vulnerabilidades o ya se llegó a una cima? No, no. De hecho, hay margen de mejora infinito. El margen de mejora es infinito. Un problema que salen herramientas, salen proveedores cada vez anunciando más capacidades, cada vez, obviamente, con más marketing y menos sustancia. Hay sustancia es la pregunta, pero es un problema demasiado complejo, demasiado complejo. Y digamos que el sistema de detección automático más poderoso es la ejecución simbólica, pero la ejecución simbólica requiere que usted entienda cada lenguaje de programación, lo entienda bien, lo recorra. Es un problema de alta computación. Entonces, la ejecución simbólica, los fuzzers, se requieren desarrollar por cada protocolo, por cada lenguaje de programación. Aparece una variante en el lenguaje de programación y por eso el problema no para de escalar, ¿sí? Ya existen, para C, por ejemplo, hay concursos mundiales de máquinas que detectan vulnerabilidades, hackean, desarrollan el exploit solos y remedian. Y eso existe hace años. ¿Pero en qué funcionan? En programas hechos en C que se ejecutan en consola. Entonces, ya se sabe que por ahí es el camino, pero ahora viene el problema de hacerlo para N lenguajes, para Clojure, para Ruby, para Python. Y luego viene otro problema, y es hacer un escáner de vulnerabilidad requiere construir árboles, comprimir los árboles, luego recorrerlos, marcar los árboles, luego recorrerlo. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene microservicios? Usted no puede armar el árbol de un programa y el árbol de otro programa y luego conectar los árboles. Entonces, encontrar problemas en sistemas distribuidos es un dolor de cabeza. Hay margen infinito. Los hackers van a ser relevantes durante muchos años. El tema de las máquinas que hackean, piénselo de esta manera. ¿Por qué siguen siendo importantes los servicios de hacking y ayudan a todas las organizaciones a la remediar? Porque le ahorran tiempo al developer encontrando lo relevante y porque encuentran cosas que de otra manera no se encuentran. Mucho margen de maniobra, años. Yo, digamos que soy bastante escéptico, me guío mucho por los números y soy muy escéptico de lo que hoy se plantea. Camilo Sánchez quiere saber, ¿qué tan frecuente es ver que las empresas no remedian las vulnerabilidades y en el retest se ven afectados por los mismos hallazgos? Hay dos escenarios. Nosotros tenemos clientes que ya están entrando en la conciencia del hacking continuo, clientes muy maduros del hackeo constante, en donde entienden que las vulnerabilidades aparecen porque el software cambia, en donde entienden que las vulnerabilidades aparecen porque hay un hackeo constante o porque aparecen nuevas ganzúas, nuevos exploits. Ese tipo de clientes son muy conscientes con la remediación. Esa comunicación que tenemos no con el Purple Team y el Blue Team, que en realidad me parece una tecnorrea peligrosa, porque distancia a los conocedores del tema, el hacker del que remedia, los aleja. Cuando usted los acerca a tiempo, los desarrolladores son felices
son más abiertos positivamente a remediar una vulnerabilidad, porque muchas remediaciones de cosas muy severas son de bajo costo y de baja complejidad y de baja, digamos, gasto energético para un hacker, para un desarrollador. Entonces, ese tipo de clientes son sensibles. Ahora, el tipo de cliente que busca un hackeo para certificarse, para mostrarle al jefe, que busca una prueba one shot, normalmente es insensible a la remediación. Como viste en las benchmarks, que tenemos clientes que remediaron 0, pero un cliente de continuo normalmente empieza a moverse en tasas de remediación con severidad ajustada del 50, 60, 70. Pero el que lo hace por convicción, lo implementa. Entonces, ¿cuál es el origen y la motivación por la cual te estás auto-hackeando? Bueno, hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Quedaron un par de preguntas que les enviaremos a cada una de estas personas por correo la respuesta correspondiente. Muchísimas gracias por su asistencia. Pronto estaremos anunciando tanto nuestro meetup del mes de mayo como el webinario del mes de mayo para que puedan registrarse y asistir. Gracias como siempre y que tengan un buen día. Gracias a todos, gracias Mari y gracias a todo el equipo de Fluid por permitirnos llegar también a estos resultados.